Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. En artículos anteriores sobre la Guardia Civil y el maquis, narrábamos el origen, el desarrollo y cómo el tesón y una hábil estrategia acabaría con la violencia de las bandas armadas. Y junto a ello fue crucial la confluencia de factores como la reducción de condena para los enlaces, los ofrecimientos de conmutar penas de muerte y el impacto emocional para los guerrilleros de no solo constatar que muchos de los suyos los habían traicionado, sino que habían sido abandonados por sus propios dirigentes. Y además, aunque sea incómodo el recordarlo, pero lo cierto es que el franquismo llegó a contar con una gran base social. Por provenir de tiempos convulsos, valoraba la paz y la seguridad del régimen, aún renunciando a la libertad política. Y todo ello, junto a la crueldad de los delitos del maquis, acabaría socavando la escasa colaboración de una sociedad que ya no temió en denunciarlos. Entre 1940 y 1950, el maquis llegó a tener un máximo de 60.000 efectivos y cometieron más de 8.000 acciones delictivas. Ernesto Fliga estima en 5.000 los que fueron condenados a muerte, hechos prisioneros o cayeron en casi 2.000 refriegas. Y sin contar a los 300 compañeros que ellos mismos ejecutaron, entre 1939 y 1952 las partidas asesinaron a 1.260 personas, 953 civiles, 257 guardias civiles, 27 militares y 23 policías. Y de los 834 secuestros, más de la mitad acabaron con la tortura y ejecución de sus víctimas. Sus 6.000 atracos, muchos conllevaron muertos, y realizaron 538 sabotajes, algunos especialmente sanguinarios. Entre el armamento intervenido, nada menos que 25 ametralladoras, 3.525 armas largas, fusiles, rifles y escopetas, 516 subfusiles, 3.075 armas cortas, pistolas y revólveres, y 7.804 artefactos explosivos. Todas las fuentes coinciden en que para no quebrar la atmósfera de paz y seguridad de la posguerra, el régimen de Franco impuso un muro de silencio informativo a las actividades violentas del maquis. Muy pocas tenían eco en prensa, y si lo hacían eran suavizadas. Y tampoco entonces había causas de difusión entre las distintas provincias. Y aunque los responsables fueron buscados con ahínco por los guardias y castigados con eficacia, mediáticamente apenas existieron. Las víctimas quedaron circunscritas a la memoria de familiares y vecinos, y hoy son solo nombres en viejos archivos. Desde hace unos años, las políticas culturales autonómicas han impulsado el recuperar la memoria de las bandas armadas, patrocinando estudios, jornadas e incluso hasta monumentos o rutas turísticas, convirtiendo en mitos a guerrilleros y bandoleros. Documentales, tesis doctorales, exitosas novelas, ensayos y hasta películas, que suelen minimizar o justificar sus actos delictivos. Además, hasta se usa sin recato un doble lenguaje. Cuando robaban, resulta que recaudaban por la República, aunque fuera a paupérrimos campesinos. Cuando extorsionaban a comerciantes, eran multas o sanciones económicas antifascistas, aunque fueran sencillos ultramarinos de aldea. Y cuando asesinaban, ajusticiaban, aunque fueran niños, ancianos o personas ajenas al régimen. Y en estos estudios los maquis siempre son asesinados por el orden público, pero a ellos, los que ellos mataban, simplemente caían. Se arenga a recuperar su memoria, pero ojo, solo la circunscrita a su glorificación, en absoluto a la memoria de los que extorsionaron o masacraron. Porque entre las centenas de estudios, ni uno solo aborda específicamente estas acciones de violencia. Las víctimas del maquis como colectivo no interesan a la historiografía, pero no son las únicas, tampoco las centenas de guerrilleros españoles que ellos mismos asesinaron en Francia y España. Según Ángel Manuel González, incluso haciéndolas pasar por víctimas de la Guardia Civil, como el brasileño, líder gallego asesinado junto a su lugarteniente Teófilo Fernández, o el caso de los maquis llamados a Francia por la dirección del Partido Comunista,
que misteriosamente nunca llegaron a su destino. Lo que ellos llaman justicia guerrillera no casa en absoluto con el odio contumaz y la hazaña con la que cometieron miles de actos de terrorismo y extorsión contra la población civil. Desde el asesinato de párrocos, como los 14 sacerdotes de la diócesis de Astorga y León en la primerísima fase del Maquis, asesinados, a la especial crueldad del crimen de la parroquia gallega, donde decapitaron al cura mientras celebraba misa. Padres a los que asesinaban delante de sus hijos pequeños, a los que paseaban golpeándolos por todo el pueblo, como el médico César Álvarez, alumno aventajado de Ramón y Cajal, por el Maquis Girón, o el juez de paz de Domeño, Valencia, asesinado él y sus 3 hijos mientras trabajaban en el campo labores agrícolas, o en Barea de la Dehesa, Cuenca, donde Francisco Lucio y su hijo de 17 años fueron atados a un árbol e hicieron prácticas de tiro con ellos, y entre los 2 cuerpos se encontraron 31 impactos de bala. Decenas de secuestrados a los que torturaban y una vez cobrado el rescate los mataban, como el ingeniero Emilio Zapico o el coronel Milans del Bosch, cuyo hijo, cuando bajaba de la sierra de haber pagado el rescate, se encontró en la cuneta de la carretera con el cadáver de su padre. Y así podríamos seguir hasta 900. La extorsión era uno de los delitos más crueles, ya que no solo era una entrega forzosa de dinero. Si no se acataban sus requerimientos, eran castigados con la muerte. En Aras de los Olmos, Valencia, asesinaron a 3 vecinos que se negaron a entregar la cosecha de la que comían y el poco dinero que tenían. Si denunciaban, tampoco se libraban, como el alcalde del Cuervo y su mujer, asesinados por haber denunciado la falta de reses de su ganado. Y solo son meros ejemplos. El modus operandi era entrar con violencia en una casa, saquearla y pedir una cantidad tan alta que era de muy difícil entrega. Entonces informaban de que volverían por el resto y que si no lo tenían, matarían a todos. Esto hacía que la angustiada familia tuviera que pedir a parientes, amigos y vecinos dinero prestado, cuya devolución les empobrecía durante años. Otras veces tomaban rehenes que no soltaban hasta que se consiguiera el dinero. Lo habitual era que pidieran entre 10.000 y 100.000 pesetas, cifras exorbitantes para una España de posguerra, en la que un sueldo normal era de 300. Y cuando eran ricos propietarios, como Salvador Sánchez de Ibargo en Corbacho, le pidieron 375.000 pesetas y tomaron como rehén a su hijo. Era una cifra estratosférica, unos 3 millones de euros de hoy. Y el banco de su localidad, Montellano, no disponía ni de lejos la cantidad, porque las oficinas de Villamartín, El Coronil, Utrera y hasta la de Ronda tuvieron que vaciar sus cajas hasta completar la suma exigida. Esta vez soltaron al joven, pero era para 2 meses después volver a exigirles 200.000 pesetas, y entonces fueron capturados. También solían amenazar de que si en el tiempo dado para conseguir dinero se alertaba a la Guardia Civil, la represalia sería sangrienta. Y así en Manilva, a Antonio González le asesinaron a su hija Marianita de 8 años e hirieron y desfiguraron a su mujer Ana Jiménez. Ocupaciones de pueblos, entre otros Sarrión, Fozcalanda o La Cerollera, bombas y asaltos en camiones, como los 2 que se dirigían de Tragacete a Teruel y ocasionaron 12 muertos. Pero sus golpes estrella eran los asaltos a los trenes, como al tren de Caudé, donde robaron las pagas de los obreros ferroviarios. Y casi siempre se producían víctimas mortales de guardias, pero también civiles, como la voladura y descarrilamiento del ferrocarril central de Aragón. Pero el más grave fue el expreso Barcelona-Madrid de 1949, que dejó 40 cadáveres y 100 heridos y mutilados. Fue el segundo más sangriento de la historia de España, solo por detrás del 11M. Sabían además que el tren venía lleno, porque los pasajeros volvían de un día de mercado. Y de difícil explicación su justificación antifascista, ya que hicieron descarrilar los 2 últimos vagones en los que iban precisamente los viajeros de tercera, que eran los más pobres y que no podían pagar un billete mejor. ¿A que nunca habían oído hablar ni de Losa ni de Gúdar? Simplemente 2 ejemplos de lo que podían hacer en pueblos y aldeas.
En 1946, la mujer del sanguinario El Pinchol en Gúdar asesinó a 6 personas con una bomba y acabaría muerta en su detención. Y en represalia, el maquis asesinó a un exalcalde, a un labrador y su hijo de 15 años, a 6 guardias civiles, a la esposa e hija de uno de ellos y a 8 civiles, 2 matrimonios y 3 hijos de ambos, de 7, 9 y 12 años de edad, y ya de paso a una anciana. Según Aguado, a todos los condujeron a las eras y con piedras, patadas y pisotones les machacaron los cráneos, derrochando más ensañamiento precisamente con las mujeres y los niños. Y en Losa del Obispo, tras 4 horas de ocupación del pueblo por el grupo de El Grande, ametrallaron en un bar a 9 civiles, mataron a un guardia civil e hirieron a 17 personas más. Entre los heridos graves, el cabo comandante y su hijo de 14 años, que tuvo que contemplar el terrible asesinato de su hermano de 11 años y de su madre. Y como esto podríamos seguir. Simplemente son algunos nombres, apellidos y lugares de sus acciones delictivas. Comenzando los 50 solo quedaban algunas partidas, y rozando los 60 algunos miembros aislados que irían siendo capturados. Foucellas y Gómez Galloso en Galicia, Manuel Girón en León, Baldomero Ferla en Asturias, Francisco Sabaté, Quico y Vila Capdevila en Cataluña, Bernabé López Comandante Abril en Cádiz, Caraquemada en Córdoba, José Méndez Jaramago y Manco Agudo en Ciudad Real, o Pedro Díaz Monge en Extremadura. Todos con gravísimos delitos de sangre, y hoy la mayoría homenajeados. Y el último fue José Castro Veiga Piloto, el guerrillero más buscado con 20 de muertes a sus espaldas, que caía abatido después de una gran acción antifascista, robar 15.000 pesetas a un paisaniño por la venta de la vaca que había llevado al mercado. Según dijo Piloto, era una multa que imponía al labriego el gobierno legítimo de la República. Hoy algunos investigadores elucubran que la guerra civil no terminó hasta 1952 con el fin de la guerrilla. Pero eso significa magnificar una resistencia que jamás constituyó la mínima amenaza para el régimen de Franco. Últimamente se les atribuye un atentado contra el llamado caudillo en el año 49 en Ponferrada, con motivo de la inauguración de una central térmica, pero el blindado coche de Franco ni acusó los impactos. De hecho, tras el abandono soviético, el maquis fue un problema exclusivamente de seguridad, y la acción de la Guardia Civil se circunscribió al orden público, permaneciendo al margen de cualquier directriz ideológica. Por cierto, sello del cuerpo desde su fundación. Alguien escribió que todo español lleva un guerrillero dentro, y se ha proyectado sobre ellos una perspectiva romántica del hombre que une su destino a una naturaleza con mayúsculas. De hecho, la palabra guerrilla es genuinamente española, y así en español guerrilla se denomina en todos los idiomas, y la rodea una aura mítica. Y es que mantuvimos en jaque a los romanos en las guerras lusitanas, y a los franceses en la guerra de independencia, y las partidas carlistas arremetían contra los liberales. Y durante un tiempo, esos guerrilleros del maquis se dejaron la piel en los montes, y se escribe que por ser los defensores de la democracia. Pero deben apuntarse 2 salvedades. Una vez constatado que los aliados no intervendrían y el abandono de Stalin, sabían que esta lucha armada no tenía alcance político, y aún así continuaron con violencia, por lo que en ningún caso sus víctimas y delitos estuvieron justificados. Y el segundo parámetro que se obvia es el modelo de Estado que estos guerrilleros propugnaban. Resulta francamente ofensivo para la inteligencia decir, como hace poco en un medio, que eran portadores de valores ejemplares que defendieron la democracia. Y es que parece que cualquier acción contra el tirano Franco es digno de elogio, pero no se aclara que lo que pretendían era la implantación de una tiranía aún más sórdida, objetivamente a la luz de los millones de muertos que provocó la ideología que les movía. Y si Franco recortó con fiereza las libertades, en las repúblicas de la órbita soviética eran inexistentes. Vamos, que luchaban contra Guatemala, pero para querer imponer a Guatapeor.
Y en 1955 Camilo Alonso Vega hacía un balance de su largo mandato y definió la guerrilla o el bandolerismo como un problema trascendente que se solventó gracias al sacrificio y abnegación de los guardias civiles. Es que para ellos fue una guerra silenciosa y silenciada, en la que les impusieron medidas excepcionales con una política muy dura de premios y castigos que conllevó hasta expulsiones y bajas voluntarias. Y en el colegio de guardias jóvenes había un azulejo que decía: quien no le guste esta vida, que cambie de oficio. La vida del guardia civil es una vida de sacrificio. Guadalupe Martínez afirma que los guardias civiles fueron uno de los principales objetivos de las partidas armadas, porque suponía un golpe de efecto cara a los propios guardias, infundirles el miedo de poder ser ellos los siguientes en engrosar la nómina de cadáveres. Y la encarnación máxima de guardia civil volcado en cuerpo y alma y el que más tiempo dedicaría a la lucha antiguerrillera fue el orensano Eulogio Limia, del que ya hablamos. Aplicó su inteligencia y severidad, tanto con mandos como por subordinados, y dejó por escrito cómo desempeñó sus labores y afirmó que la mejor baza había sido el contar con una fuerza preparada, entusiasta y decidida. Y pese que hay escritos que lo denostan, raramente se cuenta que Limia evitaba los enfrentamientos armados impulsando la colaboración. Impidió la exposición de cadáveres de los maquis ante la población, vetó la incautación de objetos de los guerrilleros y ordenó el cese de las torturas sobre los detenidos. Curiosamente, el conjunto documental de Eulogio Limia se guardó en los fondos del archivo del Partido Comunista, y los historiadores se preguntan la razón, pero parece lógico pensar que les interesaba sobremanera estudiar la mente de quien con tan pocos medios anuló tantos efectivos en 20 años de 3 fases de lucha, contra huidos, contra la guerrilla comunista y al fin con las partidas delincuenciales. Y lejos de ser recompensados por el Estado, los guardias tuvieron aquellos años una vida muy dura, sujetos a una inflexible disciplina, con horarios de servicio que superaban las 12 horas diarias, y vivían con gran austeridad y sueldos muy escasos. Y todo ello sin contar que no solo morían ellos, sino que muchas veces eran asesinados sus mujeres e hijos. Y tampoco tuvieron un gran reconocimiento militar, pese a haber librado más de 1 millar de enfrentamientos armados, que algunos fueron auténticos combates encarnizados, en los que morirían más de 600 de los suyos y casi 400 resultaran con heridas y mutilaciones. Incluso a Eulogio Limia no lo ascendieron de teniente coronel. Hoy, pasados 181 años desde la fundación de la Guardia Civil, sigue siendo la institución más valorada por los españoles. Y lo que no le reconoció el régimen entonces, ni la prensa, ni los libros de historia, paradójicamente lo lograría la paz que consiguieron. La sociedad española valoró su férreo sentido del deber y el que no tuvieran más ideología que protegerlos de la violencia jugándose la vida. Y como escribe Aguado, aquellas décadas en los montes aumentaron el prestigio de la Benemérita y la sensación de seguridad que proporcionaba la silueta inconfundible de cualquier pareja de guardias civiles recortados en la lejanía del horizonte. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.